Este ejercicio dice, dos partículas con carga de 2 microcoulombs están localizadas sobre el eje X. Entonces aquí en este caso vamos a disponer los diagramas que representen la situación. Entonces tenemos el eje coordenado X en el cual hay dos partículas. ¿Listo? Entonces voy a colocarla una acá y la otra la voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces en este caso ya tengo el sistema de partículas que tienen una carga cada una de 2 microcoulombs. 2 microcoulombs. Están localizadas sobre el eje X. Una está en X igual a 1 y la otra está en X igual a 0. ¿Qué quiere decir en este caso? Quiere decir que si acá es el origen, ¿listo? ¿Vale? Una tiene una distancia de menos 1 metro y esta tiene una distancia de 1 metro. ¿Con qué? Con respecto al origen. Dice en este caso: A. Determina el campo eléctrico sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces cuando ya nos están hablando del eje coordenado Y, pues simplemente lo reescribo. Aquí en este caso lo hago acá sobre esto. Listo. Y dice en Y igual a 0,5. Listo. Quiere decir, podríamos decir que está aquí sobre esta altura, digamos. Aquí en este punto. Es el punto de referencia que vamos a tener. ¿Listo? Punto de referencia. Entonces dice, si queremos calcular ese campo eléctrico en ese punto, ¿listo? Pues matemáticamente, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Un análisis vectorial de campos eléctricos en este punto, ¿listo? Entonces para realizar eso, pues inicialmente vamos a solucionar el triángulo. Entonces tenemos acá esta distancia y esta distancia es equivalente a esta distancia, o sea, es la misma distancia. Bien, matemáticamente el diagrama que me va a representar, pues que acá es 0,5 metros, ¿listo? Por lo tanto, si aplico Pitágoras, 0,5 al cuadrado más 1 al cuadrado, sumo y luego saco raíz, nos va a dar un valor de esta distancia de 1,1 metro, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar con relación al punto? Pues como son dos cargas positivas, lo que quiere decir es que tanto esta carga, ¿listo?, como esta otra carga generan campos eléctricos, ¿listo? Entonces, campo eléctrico y la otra también genera un campo eléctrico, ¿listo? ¿Por qué? Porque son cargas, en este caso, iguales y adicional a eso tienen la misma distancia, es decir, ese 1,1 también es equivalente a esta distancia acá, 1,1 metro. Bien, entonces para calcular ese campo eléctrico que estaría generando las dos cargas, recordemos que es constante eléctrica, valor absoluto de la carga y enésima sobre la distancia al cuadrado. Entonces el campo eléctrico será igual a ¿qué? 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y el valor absoluto de 2 por 10 a la menos 6 coulombs, haciendo la respectiva conversión de microcoulombs, ¿listo?, sobre a la distancia a la que están, que en este caso es, con relación al punto, están a 1,1 metro. Entonces simplemente coloco acá 1,1 metro al cuadrado, ¿vale? Entonces ese campo eléctrico, si operan con mucho cuidado, les va a dar aproximadamente 14.400, ¿listo?, newton sobre coulomb. Haciendo el análisis de las unidades de medida me queda metro al cuadrado, me cancela metro cuadrado, y coulomb me cancela coulomb, por lo tanto me queda unidades de newtons sobre coulomb, ¿vale? Este es el campo eléctrico que están generando tanto la carga 1 como la carga 2. ¿Por qué es el mismo? Porque nótese que depende de la carga y la distancia, y si son la misma, ¿sí?, son tanto la misma distancia como la misma carga, por lo tanto el dato de los campos eléctricos es el mismo. Bien, entonces ¿qué procedemos a hacer ahora? Vamos a descomponer vectorialmente acá este diagrama en un plano cartesiano más simple por acá. Entonces, voy a colocar acá un plano cartesiano que me permita a mí
elabora los diagramas de fuerza que me indiquen cuál es el comportamiento de esos dos vectores. ¿Listo? Entonces aquí en este caso tenemos el campo eléctrico. Bien. Entonces, hay un dato que vale la pena tener en cuenta, y es el siguiente. Si este es campo eléctrico y este es campo eléctrico, pues vectorialmente yo puedo descomponer, teniendo en cuenta, digamos, este ángulo phi o tita o como quieran llamarlo, es exactamente este, ¿sí? Por un contexto de simetría. Si yo descompongo acá, ¿qué me va a dar? Pues en este caso me va a dar E coseno de tita, mientras que acá me va a dar E coseno de tita. ¿Listo? Aquí en este caso los dos componentes vectoriales son exactamente el mismo. ¿Listo? Por lo tanto, los dos vectores me van a dar, como son el mismo, entonces me va a dar E seno de tita, E seno de tita. O sea, son dos vectores que están apuntando en la misma dirección. ¿Listo? Entonces aquí en este caso simplificamos algorítmicamente así. Sumatoria de campos eléctricos en X es igual. Este que es positivo, entonces me queda E coseno de tita menos este que es negativo, me queda E coseno de tita. Pero pasa algo, todos los términos son exactamente los mismos. Pues si son los mismos componentes, pues automáticamente podemos decir que el campo eléctrico en X es igual a 0. Bien, entonces haciendo el análisis para Y, sumatoria de campos eléctricos en Y, como son exactamente los dos que apuntan en la misma dirección, entonces me queda E seno de tita más E seno de tita. Por lo tanto, como los dos son iguales, exactamente iguales, pues yo estoy sumando un mismo número. Por lo tanto, me simplifica a 2E seno de tita. ¿Listo? ¿Qué dato tenemos? Tenemos el campo eléctrico. ¿Sí? Este campo eléctrico es exactamente este campo eléctrico. Pero no tenemos este ángulo. Pues realmente es muy sencillo. Si yo tomo acá este ángulo tita, que es exactamente este ángulo de acá, ¿listo? Entonces, si yo quiero hallar ese ángulo, pues aplico tangente a la menos 1 del opuesto, que es 0,5 metros sobre 1 metro. Metro y metro se cancelan. El ángulo en este caso daría un valor aproximado a 26,6 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Simplemente el campo eléctrico en Y será igual a 2 veces el campo eléctrico que está definido acá como 14.400 newtons sobre coulomb por el seno del ángulo, y en este caso es el seno de 26,6 grados. Por lo tanto, acá, nuestro resultado sería E sub Y, nos daría un valor muy cercano a 1,29 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. ¿Listo? Ese es el campo eléctrico que está generando en la totalidad en relación al punto de análisis aquí. Bien. ¿Qué dice el inciso B? El inciso B dice: calcule la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de menos 3 microcoulombs colocada sobre el eje Y en 0,5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir en este caso este enunciado? Pues es algo muy sencillo. Voy a tomar absolutamente todo el mismo diagrama. ¿Listo? Voy a tomar todo el mismo diagrama, pero voy a trasladarlo con relación a qué.
voy a trasladarlo con relación a decir lo siguiente, que la partícula que vamos a colocar acá ya no es un punto de referencia, ¿sí? Este es el inciso B. Ya no es un punto de referencia. Lo que vamos a dibujar ahí en ese caso es otra partícula, ¿listo? Entonces, quito el punto de referencia y simplemente vamos a dibujar una partícula, ¿vale? Y esa partícula dice que tiene un valor de menos 3 microcoulombs, ¿listo? Entonces me piden calcular cuánto es la fuerza en ese punto, ¿sí? Me piden calcular esa fuerza. Pues realmente esto es muy sencillo. Recuerden que la fuerza es igual al campo eléctrico por el valor de carga. Entonces la fuerza eléctrica es equivalente al campo eléctrico que nos dio en el resultado anterior, que es, acá se los voy a mostrar, es este dato. Nos da exactamente 1,29 por 10 a la 4 newton sobre coulomb por el valor de carga, que es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, que es el de la carga 3, haciendo la respectiva conversión a coulombs. Y esa fuerza que nos da sobre esa partícula es equivalente aproximadamente a 3,86 por 10 a la menos 2 newtons. ¿Listo? ¿Cuál es la dirección? La dirección en este caso, el sentido, digamos, de atracción que va a inducir sobre él ese movimiento es sobre el eje de las J. ¿Por qué sobre el eje de las J? Porque resulta que como las cargas, en este caso, están generando un punto de repulsión, ¿sí? en el sistema de atracción, perdón, entonces automáticamente el cuerpo, la partícula que estamos estudiando, va a generar una fuerza de repulsión con relación a este campo eléctrico en el eje de las J. ¿Por qué? Porque es la resultante con la que se está analizando el ejercicio. Y así hemos terminado el ejercicio.